El Triángulo de las Bermudas. Misterios, desapariciones y mitos. Prólogo. La puerta a lo desconocido. El Triángulo de las Bermudas. Un nombre que evoca misterio, aventura y peligro. Un área del Océano Atlántico, ubicada entre las islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, que ha sido el escenario de innumerables desapariciones de barcos, aviones y personas. Desde tiempos inmemoriales, marineros, pilotos y viajeros han contado historias de brújulas enloquecidas, mares embravecidos sin explicación, luces en el cielo y desapariciones que desafían toda lógica. ¿Es una zona maldita? ¿Es un portal a otra dimensión? ¿Hay fuerzas extraterrestres involucradas? ¿O acaso es simplemente una combinación de fenómenos naturales malinterpretados? Acompáñame en este recorrido por los enigmas, las historias y las teorías que rodean a este enigmático rincón del planeta. Capítulo 1. El origen del misterio. El misterio del Triángulo de las Bermudas comenzó a ganar notoriedad en la década de 1950, aunque hay relatos que se remontan a siglos atrás. La leyenda se cimentó con la desaparición del vuelo 19 en diciembre de 1945. Un escuadrón de 5 bombarderos Avenger de la Marina de los Estados Unidos que se desvanecieron sin dejar rastro durante un vuelo de entrenamiento. Lo más inquietante de este evento es que uno de los aviones de rescate enviado a buscarlos también desapareció. A partir de ese momento, se empezaron a documentar más casos y a tejerse teorías sobre lo que realmente sucede en la zona. Pero mucho antes de la desaparición del vuelo 19, exploradores como Cristóbal Colón ya habían reportado anomalías en la región. En su primer viaje al Nuevo Mundo, en 1492, escribió en su diario que vio luces extrañas en el horizonte y que la brújula de su nave comenzó a comportarse de manera errática. ¿Podría ser esta la primera prueba escrita de los fenómenos inexplicables del Triángulo? Capítulo 2. Desapariciones inexplicables. A lo largo de los siglos, muchos barcos y aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Algunos de los casos más famosos incluyen el USS Cyclops, 1918, un enorme buque de carga de la Marina de los CIUU, que transportaba más de 300 personas. Nunca se encontraron restos y ni siquiera se envió un mensaje de auxilio. El Star Tiger y el Star Ariel, 1948 y 1949. Dos aviones comerciales británicos desaparecieron en la misma ruta sin dejar rastro. El vuelo de NC-100 60.002, 1948. Un avión Douglas DC-3 con 32 personas a bordo desapareció en el aire a solo 80 kilómetros de Miami. Lo más inquietante de estos casos es que en muchos de ellos no hubo señales de problemas antes de que desaparecieran. Simplemente dejaron de existir. Capítulo 3. Teorías sobre el Triángulo de las Bermudas. Existen muchas teorías que intentan explicar los misterios del Triángulo de las Bermudas. Algunas son científicas, otras rozan lo fantástico. Veamos las más intrigantes. Fenómenos meteorológicos extremadamente raros. La zona del Triángulo es propensa a tormentas súbitas, huracanes y olas gigantes que pueden alcanzar los 30 metros de altura. Muchas desapariciones podrían explicarse por estas condiciones impredecibles. Errores humanos y problemas de navegación. La región está llena de fuertes corrientes marinas y anomalías magnéticas que pueden afectar las brújulas y sistemas de navegación. Esto puede llevar a que aviones y barcos se desvíen de su curso y se pierdan. Liberación de hidrógeno y metano desde el fondo marino. Se ha teorizado que grandes cantidades de gas metano, atrapado en el fondo del océano, podrían liberarse de repente, reduciendo la densidad del agua y haciendo que los barcos se hundan sin previo aviso. Dimensiones paralelas y agujeros de gusano. Algunas personas creen que el triángulo es una especie de portal interdimensional donde barcos y aviones son transportados a otra realidad. Actividad extraterrestre. La idea de que ovnis y entidades alienígenas están involucradas en estas desapariciones es una de las teorías más populares y fascinantes. Capítulo 4. Curiosidades y casos no resueltos. A lo largo de los años, muchos exploradores y científicos han intentado resolver el misterio.
Algunas curiosidades incluyen barcos fantasmas. En varias ocasiones se han encontrado barcos a la deriva en el Triángulo sin tripulación y en perfectas condiciones. Un ejemplo es el Mary Celeste, que fue hallado en 1872 sin una sola alma a bordo. Testimonios de supervivientes. Aunque muchos han desaparecido, hay quienes han logrado salir con vida. Algunos hablan de nieblas extrañas, luces misteriosas y fallas electrónicas inexplicables. Mapas antiguos con indicios del misterio. Algunas leyendas aseguran que mapas de civilizaciones antiguas ya marcaban el triángulo como un lugar peligroso y evitaban navegar por él. Curiosidades y datos fascinantes. Cristóbal Colón y sus extrañas observaciones. En su primer viaje a América, en 1492, Colón y su tripulación vieron luces danzando en el horizonte y notaron que sus brújulas funcionaban de manera errática. Agujeros azules misteriosos. En el fondo del océano dentro del triángulo se encuentran grandes agujeros submarinos, llamados blue holes, que han sido asociados con desapariciones. Zona de anomalías magnéticas. Se dice que en el triángulo, las brújulas apuntan al norte verdadero en lugar del norte magnético, lo que genera confusión en la navegación. El mar de los sargazos. Dentro del triángulo existe una enorme extensión de algas flotantes que han atrapado barcos durante siglos, lo que ha dado origen a historias de barcos perdidos. Aeronaves desaparecidas sin rastro. Muchos aviones han desaparecido sin dejar señales de escombros ni llamadas de auxilio. En algunos casos, sus últimas transmisiones han sido perturbadoras y misteriosas. El caso del Mary Celeste. Aunque no desapareció en el Triángulo, el Mary Celeste es un ejemplo famoso de un barco hallado sin tripulación en medio del océano. Un caso que algunos relacionan con esta zona. El fenómeno de la niebla electrónica. Algunos pilotos han reportado una especie de niebla densa y luminosa que distorsiona el tiempo y los instrumentos de navegación. Las luces extrañas en el cielo. Testigos han mencionado luces brillantes y objetos voladores no identificados que aparecen en la zona antes de algunas desapariciones. Las olas rebeldes y el efecto agujero azul. Se ha teorizado que fuertes corrientes oceánicas pueden formar olas inesperadas de más de 30 metros de altura. Zonas con anomalías del tiempo. Algunas historias sugieren que en el triángulo, el tiempo se ralentiza o acelera de forma inexplicable. Mitos y leyendas populares. Atlántida y sus cristales energéticos. Algunos creen que la legendaria ciudad de Atlántida se encuentra sumergida en el triángulo y que sus antiguas tecnologías aún afectan la navegación. Base de operaciones extraterrestre. Una de las teorías más populares es que alienígenas han establecido una base submarina en el triángulo y secuestran barcos y aviones para experimentar con los humanos. Portales dimensionales. Hay quienes afirman que el triángulo es un vórtice interdimensional donde las embarcaciones y aeronaves quedan atrapadas en otra realidad. Experimentos secretos del gobierno. Algunos teóricos creen que el gobierno de EEMOAU ha realizado pruebas militares y tecnológicas avanzadas en esta área, lo que explicaría algunas desapariciones. Criaturas marinas gigantes. Algunas leyendas sugieren que el triángulo es el hogar de criaturas prehistóricas o monstruos marinos que atacan barcos y aviones. Niebla maldita o vórtices temporales. Existen historias de pilotos que aseguran haber atravesado una nube extraña y haber viajado en el tiempo sin darse cuenta. Aviones y barcos fantasma. Algunos testigos afirman haber visto embarcaciones y aviones desparecidos reaparecer en la zona, a veces con un aspecto fantasmal o cubiertos de musgo y algas. Conclusión: realidad, mito o algo más. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo uno de los mayores enigmas de la humanidad. A lo largo de la historia ha sido testigo de desapariciones inexplicables, relatos de testigos que desafían toda lógica y teorías que van desde lo puramente científico hasta lo absolutamente fantástico. Pero, ¿es realmente un lugar maldito? ¿O simplemente estamos ante una combinación de fenómenos naturales mal interpretados? Lo cierto es que las desapariciones en esta zona del Atlántico han ocurrido con una frecuencia suficiente como para captar la atención de marinos, científicos y entusiastas del misterio.
Las anomalías magnéticas, las corrientes oceánicas poderosas, las tormentas eléctricas y las grandes olas de más de 30 metros de altura han sido señaladas como posibles explicaciones racionales. Sin embargo, hay casos que no encajan con estas respuestas, relatos que se resisten a ser explicados de manera convencional y que han dado lugar a algunas de las teorías más extraordinarias jamás concebidas. El enigma de las desapariciones. Uno de los aspectos más intrigantes del Triángulo de las Bermudas es la falta de restos en muchas de las desapariciones. En otros naufragios o accidentes aéreos, normalmente se encuentran escombros, señales de socorro o algún tipo de rastro que ayude a reconstruir lo sucedido. Pero en el Triángulo, hay casos en los que barcos enteros han desaparecido sin dejar evidencia alguna. No hay señales de colisiones, no hay restos flotando en la superficie, no hay indicios de que los pasajeros hayan intentado escapar. Es como si algo se los hubiera tragado de repente. El caso del USS Cyclops en 1918 es uno de los ejemplos más desconcertantes. Un enorme buque de la Marina de los EE. Desapareció con más de 300 tripulantes, sin enviar una señal de auxilio, sin que hubiera una tormenta y sin que se encontraran restos. Más de un siglo después, el destino del Cyclops sigue siendo un misterio. Y no es el único caso. El vuelo 19, los aviones Star Tiger y Star Ariel, el Douglas DC-3, todos ellos se desvanecieron sin explicación, dejando solo incógnitas y conjeturas. Explicaciones científicas y naturales. Los escépticos argumentan que el Triángulo de las Bermudas es en realidad una zona normal del océano, pero con ciertas condiciones geográficas y meteorológicas que pueden hacer que los accidentes sean más frecuentes. Entre las teorías científicas más aceptadas, encontramos las tormentas repentinas. Esta región es propensa a cambios climáticos bruscos y a la formación de tormentas súbitas que pueden generar turbulencias peligrosas para barcos y aviones. Las corrientes oceánicas y los remolinos. La corriente del Golfo atraviesa el triángulo, y su velocidad puede arrastrar restos de barcos hundidos lejos del punto de desaparición. Las olas rebeldes. Olas gigantes de más de 30 metros pueden formarse en el Atlántico y hundir barcos en cuestión de segundos. Liberación de gases del fondo marino. Se han encontrado grandes depósitos de hidratos de metano en el suelo del océano. Si estas bolsas de gas se liberan repentinamente, pueden hacer que la densidad del agua disminuya y que los barcos se hundan de forma abrupta. Estas explicaciones pueden resolver algunos casos, pero ¿acaso explican todas las desapariciones? ¿Por qué algunos aviones han desaparecido en pleno vuelo sin señales de tormenta o fallas técnicas? ¿Cómo se explica que las brújulas dejen de funcionar en ciertos momentos? ¿Un fenómeno más allá de la ciencia? Para muchos, las explicaciones científicas no son suficientes. Hay demasiados relatos que hablan de experiencias fuera de lo común. Nieblas electrónicas que afectan el tiempo y el espacio, aviones que parecen haber viajado a otra dimensión por segundos, luces extrañas en el cielo y sonidos inexplicables provenientes del océano. Algunos creen que en esta región existe algún tipo de anomalía en la estructura del planeta, tal vez un vórtice que afecta el espacio-tiempo. Esta teoría se refuerza con relatos de pilotos que han experimentado distorsiones del tiempo, asegurando haber recorrido distancias en tiempos imposibles o haber visto que sus instrumentos de vuelo se volvían locos. Otros sostienen que el Triángulo de las Bermudas esconde una base submarina de origen extraterrestre. Según esta hipótesis, los ovnis han estado vigilando la zona por siglos e incluso podrían estar secuestrando barcos y aviones para estudiarnos. Aunque esto suene descabellado, hay testimonios de marinos y pilotos que afirman haber visto extrañas luces en la zona antes de que ocurrieran desapariciones. También está la teoría de la Atlántida. Se dice que la mítica ciudad sumergida podría estar en algún punto del triángulo y que su avanzada tecnología aún estaría activa, afectando a los sistemas de navegación y causando anomalías magnéticas. El verdadero misterio, nuestra mente y el poder del mito. Más allá de lo científico y lo paranormal, el Triángulo de las Bermudas nos enfrenta a un aspecto fundamental de la naturaleza humana: nuestra necesidad de encontrar explicaciones para lo inexplicable.
Durante siglos hemos sido cautivados por mitos y leyendas, porque nos ayudan a darle sentido a un mundo que a veces parece caótico e impredecible. Tal vez el verdadero misterio del triángulo no está en el mar, sino en nuestra propia percepción. Cuando algo escapa a nuestra comprensión, tendemos a llenar los vacíos con teorías extraordinarias. Y cuanto más escuchamos sobre desapariciones inexplicables, más crece el mito. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que aún hay preguntas sin responder. La ciencia ha explicado muchas desapariciones, pero algunas siguen sin tener una respuesta clara. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿hemos encontrado todas las respuestas? ¿O hay algo más que aún no comprendemos? ¿Nos atrevemos a descubrir la verdad? A pesar de los avances tecnológicos, el océano sigue siendo un mundo en gran parte inexplorado. Solo hemos mapeado una pequeña fracción del fondo marino, y quién sabe qué secretos podrían estar ocultos en sus profundidades. El Triángulo de las Bermudas, con sus enigmas y misterios, representa uno de los mayores desafíos para nuestra comprensión del planeta. Quizá algún día, un explorador intrépido o un equipo de científicos logre descifrar todos sus secretos. Tal vez descubramos que el misterio no era más que una serie de coincidencias explicables, o quizá nos enfrentemos a algo que jamás imaginamos. Y mientras tanto, el Triángulo de las Bermudas sigue allí, esperando a su próxima víctima, acechando desde las profundidades del Atlántico. ¿Es un simple mito? ¿O esconde un peligro real que aún no comprendemos? Y ahora la pregunta final. Si tuvieras la oportunidad de adentrarte en el corazón del Triángulo de las Bermudas, sabiendo todo lo que acabas de escuchar, ¿te atreverías? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este misterio con más personas. Quién sabe, quizá algún día tengamos la respuesta definitiva, o quizá el misterio viva para siempre.